Muy buenas noches a todos. Un par de minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10 en Plan M, con un día muy intenso en materia política. En un ratito vamos a estar hablando con la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Vamos a estar discutiendo un poquito qué ha pasado en la ciudad. Hay distintas interpretaciones. Ganó Macri, ganó UNEM, la alianza que lidera Elisa Carrió. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Ayer la presidenta diciendo que Macri festejó, pero en realidad había ganado UNEM con Elisa Carrió. Bueno, toda una polémica y cómo encara Macri la campaña hacia octubre, proyectándose a nivel país. También vamos a estar hablando con Eduardo Costa, que es el radical que ganó en Santa Cruz. Es el radical que venció a la Cámpora en la provincia de La Presidente. Toda una novedad en términos políticos y le vamos a preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ocurrir que ahí perdiera el peronismo y en particular la Cámpora a manos de un radical en la provincia presidencial? A ver, antes de meternos en esos temas, y en un ratito también vamos a estar evaluando cuál es la estrategia de Cristina rumbo a octubre. Todos los consultores políticos dicen que Cristina hizo de manual ayer todo lo que no se debe hacer en términos de una campaña política que tiene a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires como el principal desafiante. Cristina eclipsó a Martín Insaurralde, a su candidato, y apareció ella en escena pegándole a todos y eligiendo como enemigo al propio Sergio Massa. Y con la señal de ayer de Cristina, hoy salieron todos en fila. Kunkel, Aníbal Fernández, Delía, justamente los dirigentes del kirchnerismo que tienen la peor imagen en las encuestas, pegándole y criticando duramente a Sergio Massa. ¿Cuál es la estrategia de la presidenta? ¿Qué apuesta la presidenta para tratar de recomponer los votos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y revertir un resultado muy adverso el domingo pasado? Antes de meternos de lleno en esos temas, déjenme comentarles algo que habíamos iniciado la explicación ayer y hubo muchos comentarios que llegaron al programa respecto a cómo era este tema de las denuncias que hace Cristina de que hay sectores que están presionando por una devaluación y qué está pasando verdaderamente, por qué hay cada vez menos reservas y por qué hay cada vez más pesos circulando en la economía argentina y por qué hay un dólar paralelo que hoy tocó los 9 pesos, después cerró en 8,90 y un dólar oficial que viene pasito a pasito cada vez más rápido hacia arriba. Hoy cerró en 5,59 el dólar oficial. Pero escuchá lo que decía ayer Cristina respecto a los sectores que la presionan para devaluar. En una ratificación además de Guillermo Moreno. Cristina ratificando que puso el cepo al dólar para evitar una devaluación y obviamente el cepo al dólar fue una política de Guillermo Moreno. Tocar el tipo de cambio es devaluación. ¿Y sabés dónde se te va tu salario cuando devalúan? Ya lo vimos esta película. ¿Saben qué es gobernar con metas de inflación? Yo se los traduzco. Es ponerle un cepo a los salarios. Lo vi claramente cuando en una corrida bancaria se llevaron 5.000 millones de dólares que me querían obligar a devaluar. Cuando escuchamos y veo como asesor económico a quien fuera presidente del Banco Central, al que tuve que sacarlo prácticamente con la justicia de adentro del Banco Central porque no se quería ir y nos impedía que pagáramos con las reservas la deuda externa. Parece ser que en Argentina todo hubiera sido en dólares toda la vida. No hay país en el mundo que pueda funcionar con una moneda que no imprime y que no le pertenece. Bueno, ¿qué está pasando en la economía argentina? ¿Por qué hay presiones al dólar más allá que obviamente hay sectores que quieren una devaluación, que quieren un tipo de cambio oficial que hoy está en 5,58, 5,59, lo querrían más alto? Pero ¿qué está pasando? ¿Es toda una conspiración o hay algo objetivo en la economía argentina que está también presionando sobre el tipo de cambio? Por eso hay un dólar paralelo de casi 9 pesos y por eso hay un cepo al dólar. Está prohibido en Argentina comprar dólares para atesorar. El Banco Central no emite dólares. Solo el Banco Central norteamericano emite estos dólares. Lo que emite el Banco Central, imprime el Banco Central de la República Argentina, son estos, son pesos. Y últimamente está imprimiendo solo billetes de 100 pesos porque no da abasto con la cantidad de billetes que está imprimiendo.
Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? El Banco Central tiene que tener, desde siempre en la Argentina, como ocurre en otros países, una cantidad de dólares en sus reservas para distintas cuestiones. Entre otras cosas, tratar de respaldar más o menos los pesos que están circulando en la economía, estos pesitos. No tiene que ser exactamente igual la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en la reserva con los pesitos que están circulando en la economía. No tiene que ser igual. Pero, porque no hay convertibilidad. En la época de la convertibilidad supuestamente era un peso, un dólar. Bueno, eso felizmente ya no existe más, pero tiene que haber alguna correspondencia entre los pesos que circulan en la economía y los dólares que tiene el Banco Central en las reservas. Ustedes me dirán, y de hecho han llegado muchas preguntas al programa, bueno, pero el Banco Central norteamericano emite estos dólares a raudales, cada vez emite más y tiene cada vez menos oro en sus reservas que respalden estos dólares que están circulando. Y sí, pero es el imperio. Es la primera potencia económica mundial y todo el mundo acepta estos dólares en cualquier parte del mundo. Entonces, no tienen por qué tener en sus reservas todo el oro necesario para respaldar estos dólares que están circulando. Se pueden dar ese lujo. Es la primera potencia militar, es la moneda del imperio y acá, en la China, en el sudeste asiático, en España, todos aceptan estos dólares. Ahora, volvamos a la Argentina. En la Argentina, obviamente, hace falta que haya algunos dólares en las reservas para respaldar los pesos que están circulando. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Lo que ha pasado es que los dólares en las reservas son cada vez menos, es decir, se van achicando la cantidad de dólares en las reservas y el Banco Central emite cada vez más pesos. Entonces la pilita esta de los pesos se va haciendo cada vez más elevada y la pilita de los dólares que lo respalda es cada vez menor. Y eso objetivamente genera desconfianza en la economía argentina. Fíjense lo que pasaba en diciembre del 2010. Esto es diciembre del 2010, un año antes de que Cristina fuera reelecta. Había 52.000 millones de dólares en las reservas y había 150.000 millones de pesos, 155.000 millones de pesos circulando en el bolsillo de los argentinos, en las cajas de ahorro y en las cuentas corrientes, lo que se llama la base monetaria. 155.000 millones de pesos de estos pesitos circulando por la economía. Y 52.000 millones de dólares en las reservas. Eso daba una relación entre los pesos que circulaban y los dólares de las reservas de 2,98, es decir, menos de 3 pesos. Si los argentinos en diciembre del 2010 querían ir y canjear sus pesos que tenían en el bolsillo por los dólares que había en las reservas, a 3 pesos el Banco Central les podía entregar todos esos dólares que tenía. Ahora, ¿a cuánto estaba el tipo de cambio en diciembre del 2010? El dólar oficial estaba a 4 pesos. Es decir, que al Banco Central le sobraban los dólares. Al Banco Central en diciembre del 2010 le sobraban los dólares. Si querían, le podían canjear a los argentinos no a 4 pesos por cada dólar, se lo podían canjear a 3 por cada dólar. Es decir, porque si iban todos los argentinos a canjeárselo a 4 pesos, le sobraban los dólares que había en las reservas del Banco Central. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Lo que les decía, que la pilita de dólares se ha achicado cada vez más, porque desde entonces, entre otras cosas, además de haber fuga de capitales, una fuga impresionante en el 2011, hasta que se puso el cepo al dólar, hubo que pagar con estos dólares de las reservas deuda. Entonces, esta pilita se hizo cada vez más chiquita y la pila de pesos se expandió de manera monumental. Entonces, hay poquitos dólares y muchos pesos circulando por la economía argentina. Fíjense, este es el último dato de hace 2 días, 13 de agosto. Hay en las reservas 37.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares menos de los que había 2 años y medio atrás, y hay más de 320.000 millones de pesos en el bolsillo de los argentinos o en las cajas de ahorro o en las cuentas corrientes. Es decir, que si uno hace el cálculo de los pesos que hay dando de vuelta por la economía argentina contra los dólares que hay en las reservas del Banco Central, esa relación te da 8,74. Es decir, si fueran todos a cambiar los pesos que tienen en el bolsillo, los pesitos,
por los dólares que tiene el Banco Central, solo podrían canjeárselo el Banco Central a casi 9 pesos, a 8,74. No hay dólares suficientes en las reservas para canjeárselos a 5,58, que es el tipo de cambio oficial, 5,60. No hay dólares suficientes, no alcanzan. Por eso, entre otras cosas, hay cepo al dólar en Argentina, porque no alcanzan los dólares. Es decir, los dólares que hay en las reservas no llegan mínimamente a respaldar los pesos que están circulando. Ahora, no estamos en convertibilidad, felizmente. Esta política económica es muy distinta a la política económica que había en los 90. El Banco Central argentino no está obligado al tipo de cambio oficial a canjearle los pesos que los argentinos vayan y compren. Aún si no hubiera cepo al dólar, no sería necesario que hubiera al tipo de cambio oficial todos los dólares para canjear, siempre que los argentinos no corrieran con sus pesos al dólar. Pero en la Argentina, habida cuenta de las crisis que hemos tenido, y la última fue la del 2001, tiene que haber alguna correspondencia. Es decir, tiene que haber alguna relación entre los pesos que circulan y los dólares que hay en el Banco Central para respaldarlos. Porque si no, pasa lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que todo el mundo se desespera por el dólar. Es decir, porque ve que hay cada vez más pesos dando vuelta, que hay pesos para todos y dólares para pocos. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de que se haya desatado una corrida muy grande del peso hacia el dólar y que el pesito valga cada vez menos? Bueno, la inflación. Es decir, ¿por qué se ha emitido esta montaña de pesos? ¿Por qué en 2 años y medio duplicamos la cantidad de pesos circulando en la economía argentina? Por la inflación. La economía en los últimos 2 años y medio pudo haber crecido 15%. Creció mucho en el 2011, no creció nada el año pasado, muy poquito creció este año, no creció 15%, creció en los últimos 2 años y medio abajo del 10% de la economía argentina. ¿Cómo puede ser que la cantidad de pesos circulando en la economía haya crecido más del 100% en 2 años y medio? Bueno, eso se explica porque todos los años hay 25% más de inflación en la economía. Entonces es necesario darle a los billetitos porque el billetito de 100 vale cada vez menos. Es el tema fundamental. Ahora, ¿significa esto que estamos en una economía de crisis? No, porque por suerte no estamos en la época de la convertibilidad. Y el Banco Central tiene margen de maniobra. Ahora, si seguimos cada vez con menos dólares en las reservas y le dejamos para el 2014 o el 2015 para el próximo gobierno una pilita chiquita de dólares y una montaña, ya no me alcanzan los pesos, pero una montaña enorme de pesos dando vuelta, bueno, evidentemente el margen de maniobra del que venga atrás es cada vez menor. El margen de maniobra que tenía Cristina en diciembre del 2010 era enorme. Le sobraban los dólares en el Banco Central. Aún así, había corrida al dólar. Aún así, aunque sobraban los dólares, aún así el argentino buscaba el dólar. Y sí, porque en ese aspecto somos incorregibles. A diferencia de Chile, de Uruguay, de Brasil, históricamente, por las crisis que ha tenido Argentina, el argentino corre al dólar. Ahora, hay que tomar una serie de medidas para que el margen de maniobra enorme que tenía Cristina en diciembre del 2010, que se ha acotado, se ha achicado porque hay el doble de pesos y 15.000 millones de dólares menos de reservas, no sea cada vez menor. Porque si no, esta discusión de vos querés devaluar, la oposición que dice no, es el gobierno que está devaluando en realidad, no, fuiste Mendiguren, no, fue Brito, fue el otro. Bueno, lo cierto es que los hacedores de la política económica, dentro de 2 años, sea quien sea el que llegue, sea otro kirchnerista, sea Massa, sea Scioli, sea alguien de la oposición, el margen de maniobra va a ser cada vez más pequeño. Y mientras tanto, el zarpazo de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios es muy grande. Así están planteadas las cuestiones. En un ratito vamos a hablar con Eduardo Levi Yeyati, un economista muy reconocido en el ambiente académico y también financiero, para evaluar qué medidas puede tomar Cristina de acá a octubre. ¿Cuál es el plan del kirchnerismo para dar vuelta a una elección que fue muy, muy adversa? Y ya llegó Carlos Fara, uno de los que ha acertado en las encuestas respecto a lo que iba a pasar en la provincia de Buenos Aires. Y les voy a pedir que me expliquen un rato qué está haciendo Cristina. ¿Qué hizo ayer? Todo lo contrario de lo que dice el manual de corrección política rumbo a octubre. Miren a Cristina contra todos y todas.